esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este relato que escuchamos hoy en el libro del Génesis trae un punto muy determinante y fundamental para nosotros dentro de la realidad humana, y es el origen del mal. Sobre el mal podemos escuchar muchas explicaciones desde muchos ámbitos, ¿sí? Todos los ámbitos que componen la realidad. Pero hoy la palabra del Señor nos quiere tomar partido, la revelación divina, para decirnos en dónde está el origen del mal en la vida humana. Porque es una realidad con la que nosotros palpamos, con la que vivimos, con la que nosotros nos confrontamos continuamente. Ya la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II precisamente decía que este era uno de los grandes misterios del hombre, y que nunca el hombre por sí mismo había alcanzado a descifrar y hablar precisamente con exactitud y objetividad del origen del mal. De hecho, los niños por sentido común muchas veces lo preguntan, y es la pregunta común en algunos niños: bueno, y si Dios es bueno, ¿de dónde salió el mal? Porque de algo bueno no puede salir algo malo. La Sagrada Escritura nos enseña, y hoy en todos los textos que escuchamos, incluso el mismo Salmo, a comprender de manera muy clara, desde la revelación divina, en dónde se encuentra el origen del mal. Claramente el libro del Génesis nos dice cómo Dios le dio un poder al ser humano que solo a él se le ocurrió hacerlo, y es capaz de hacerlo solamente Dios. Es decir, Dios hizo al ser humano libre. Te pongo en el paraíso con estas posibilidades, y nos damos cuenta que le dio libertad, porque le dijo: de ahora en adelante tú tienes esto ante ti, puedes hacer uso de esto, tienes esta prohibición, no hagas uso de esto. Y ahí nos damos cuenta que el ser humano es creado libre para optar. Aquí están estos árboles, de ellos puedes comer todo lo que quieras, pero de este que está en el centro,
que es el árbol del bien y del mal, el árbol de la vida, no lo toques. Primera evidencia que nos presenta la Sagrada Escritura de que el hombre fue creado libremente. Dios hubiera podido crear al hombre como una computadora, diseñada y determinada para cumplir ciertos aspectos según la programación con la que fue creada. Pero Dios no quiso que el hombre se relacionara con él así. Le dio la libertad incluso para que el hombre tomara la decisión de si le obedecía a él o no. Dios se arriesgó incluso para que el hombre con esa libertad pudiera elegirlo a él o no. Eso nadie es capaz de hacerlo. Nadie ha sido capaz de hacerlo. Entregarle un control y un poder tan alto al ser humano, eso solamente se le puede ocurrir a Dios. ¿Por qué? Porque así es su amor. Eso no tiene otra explicación. Y es que para Dios tendría que ser muy duro saber que nosotros nos tuviéramos que relacionar con Él o por miedo, coercionados por el miedo, o que tuviéramos que dirigirnos a Él porque estuviéramos programados para que tuviera que ser así y no desde la libertad. No hay nada más decepcionante y traicionero en la vida que darse cuenta que alguien está con uno o al lado de uno por coerción, o está por miedo, o está por alguna obligación o por algún interés económico, político o de cualquier clase. Eso decepciona a cualquiera. Eso causa herida en el corazón de cualquiera. Pero no hay nada más grande y hermoso y bello saber que alguien está al lado de uno y que alguien decide caminar al lado de uno porque quiere, no porque alguien lo está obligando, sino porque libremente decidió hacer eso. Eso es lo que quiere sentir Dios de nosotros cuando lo seguimos, cuando lo buscamos. Que ni siquiera el miedo sea un motor que nos mueva a estar con Él, porque eso le causa tristeza al corazón de Dios. Él nos creó para que libremente decidiéramos seguirle, porque nos parece la mejor, la más bella, la verdadera y bondadosa opción que tiene el ser humano. A los ángeles les pasó así, y la Iglesia nos lo explica en el Magisterio. Ellos tuvieron una prueba de libertad. Dios los creó libre, incluso los ángeles que están al servicio de Dios, están al servicio de Él por amor, no por otra cosa. No porque les dé miedo que Dios vaya a hacer lo mismo que hizo con los ángeles caídos, o porque estén programados, no, porque ellos quieren estar con Él, porque les gusta estar con Él, porque los fascina y los atrae tanto el amor de Dios que no pueden estar en otro lugar y no pueden hacer otra elección más que estar con Él, porque es lo que los hace sentir felices. Pero los ángeles tuvieron una prueba y nos lo dice la tradición bíblica, la tradición de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia, y fue una prueba de libertad. ¿En dónde está el origen del mal? En esta prueba de libertad. Así, partiendo de la misma Sagrada Escritura, que hay unos árboles buenos y hay otro que no se debe tocar, Dios había creado todas las cosas, el mundo visible e invisible, como lo profesamos en el credo. Y en ese mundo invisible está la realidad angélica. Y los ángeles, seres libres, fueron creados por Dios, y un día ellos, entre tantos bienes que tenían, eligieron un bien incorrecto. El verdadero discernimiento que hace un cristiano no lo hace entre dos males, porque la libertad no está para eso. La libertad no está diseñada para elegir el mal, está diseñada para elegir el bien. Y entre los bienes que se le presenta a la libertad debe escoger el mayor, el superior, porque es lo que más perfecciona al hombre, lo que más feliz lo hace. Claramente lo vemos en el Evangelio hoy. Satanás, que le presenta a Cristo, no le presenta males, en ningún lado. Ustedes miren en la Sagrada Escritura la naturaleza de las tentaciones, y nada de lo que le propone el demonio en sí mismo es malo. Convertir las piedras en pan para comer es lícito, tiene hambre. Son 40 días que está ayunando, además tiene el poder divino para hacerlo. En realidad es Dios y puede hacerlo. Ya en otro tiempo, en el Antiguo Testamento,
había hecho surgir maná en el desierto sin más ni qué, con el poder que tenía para alimentar a los israelitas. También con ese mismo poder Moisés había golpeado la roca y la roca emanó agua. Claro que Cristo tenía el poder para convertir las piedras en pan. Es más, 5 panes y 2 peces le es suficiente para alimentar más de 12,000 personas, como nos lo dice el texto bíblico. Ahora, para un incrédulo y esos exégetas de hoy, que a todo le ponen género literario, pues eso es imposible. Para un hombre que no tiene fe, para quien no tiene fe y ya perdió la fe cristiana, lógicamente que eso es imposible. Pero para un Dios que creó el universo, que creó todo esto y ni siquiera la ciencia positiva tiene la capacidad de reproducir la misma obra creadora de Dios tanto en el universo como en este mundo, para alguien que cree en ese Dios sabe que es posible convertir unas piedras en pan. Y más que es lícito porque tiene hambre. ¿Acaso no lo sabemos por sentido común que calmar el hambre es una de las necesidades básicas que tiene el ser humano? Y que incluso a nivel político la justicia común tiene que trabajar en torno a eso, calmar el hambre del ser humano. Esto mirando la primera tentación, y si así miramos la segunda y la tercera, todas son buenas. Las opciones que le pone el diablo a Cristo son buenas. Los tres argumentos que le pone el demonio a Cristo son sacados de la misma palabra de Dios. Ya Cristo se lo sabía de memoria, la Virgen se lo había enseñado cuando le enseñaba las Sagradas Escrituras. Esto aparece en el libro del Deuteronomio. El Señor le había advertido al pueblo de Israel que cuando entrara a la tierra prometida, ni siquiera por hambre física y material fuera a desobedecer su palabra. Y esta expresión con la que Cristo le responde también al demonio, le dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo en su naturaleza humana sabía que si algún momento él necesitaba el alimento material, sabía a quién pedírselo y quién se lo iba a proveer. Dios se lo iba a dar. Una vez yo estaba en la universidad un domingo que nos pidieron ir a clase. Yo estudiaba con varias personas de comunidades diferentes, comunidades religiosas diferentes. Y entonces ese día llevamos la coquita, el almuerzo, y estábamos compartiendo ahí, habían personas como de 5 o 6 comunidades religiosas diferentes, y se pusieron a hablar de comida y de cómo llegaban los alimentos a sus comunidades. Entonces comenzó a decir uno, vea, nosotros mercamos los miércoles, otro dijo el lunes porque es mejor y todo está fresco, el otro dijo este día porque es todo más barato y todo. Y yo me sentía como mosco en leche ahí. Y yo dije, ahorita que me pregunten a mí, ¿yo qué voy a decir? Y entonces todos se quedaron en silencio y me miraron. ¿Y usted, hermano Omar, en su comunidad, qué día mercan? Y yo le dije, nosotros no mercamos. ¿Cómo que no? ¿Y entonces cómo comen? Voy a ajustar 19 años aquí en la comunidad, 19 años. Y aquí todos los hermanos saben, ¿sí? Aquí la despensa es un milagro. Aquí nunca tenemos que decir, nos hace falta esto. Todo llega y sobra. Y sobra. Así literalmente, nosotros no tenemos, aquí la gente nos dice que por qué no pedimos ofrenda los domingos. No hay necesidad de pedirla. De verdad, el Padre del cielo sabe todo lo que necesita. No lo provee. Todo, literalmente todo, hasta lo más mínimo. Hasta uno ni se da cuenta. Que yo no me he dado cuenta ni siquiera que tenía los zapatos rotos. ¿Sí? No me he dado cuenta. Me di cuenta porque una familia me traían a camino al aeropuerto y me dice, padre, vamos a pasar por allí, nos demoramos unos minuticos más. Y ya entraron, él se bajó, yo me quedé ahí subido en el carro. Cuando viene con un zapato así, me dice, padre, míaselo por favor. ¿Sí? Y yo, ay, ¿por qué? ¿Sí? Cuando miro, y sí tenía rotos los zapatos por detrás, ¿sí? Sí, no me he dado cuenta. Y entonces yo me los medí, yo no sé ellos cómo habían mirado ya la talla, todo, el zapato, el modelo, ¿sí? Porque pues tengo que utilizar los zapatos ortopédicos por un problema que tengo, sí, literal, así.
Yo se los traje al padre Calomario, que es nuestro superior, y le pedí permiso si podía. Y ahí fue donde me di cuenta que estaban rotos. ¿Sí? No, y aquí podríamos todos los hermanos y las hermanas en esta comunidad, eso es un prodigio. Eso, por señalar simplemente el ámbito material, ¿sí? Pero es un prodigio. Aquí nadie puede decir que ha aguantado hambre porque no es así, y ninguna de nuestras familias puede decir, aquí ninguna de las familias de los hermanos paga nada, absolutamente nada. El Señor es impresionante. Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando entres en la tierra prometida, no te preocupes por eso, que no de toda palabra, no de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios le estaba enseñando al pueblo a confiar en Él y abandonarse en Él. El problema del pecado en el paraíso es que el hombre, el ser humano, va perdiendo, por falta de familiarizarse con el Señor, va olvidando esto y va perdiendo el rastro de esta intervención divina. Y por eso el Salmo dice, ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcan el corazón como el día de Meribá, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque ya habían visto mis obras. El pecado en el paraíso es una duda de lo que Dios ya había prometido. Y por eso deciden escuchar otra voz, la voz seductora de quien le había desobedecido a Dios y se había rebelado por no elegir a Dios. El primer pecado, que fue el de los ángeles, ellos tenían bienes, pero ellos sabían que siempre debían elegir el bien superior. Pero ¿qué le pasó a los ángeles caídos? Se pusieron a elegir los bienes inferiores. Por eso el discernimiento cristiano se aplica no entre dos males. Eso no tiene naturaleza cristiana. Eso no es católico. Eso ni siquiera, eso es contrario a la ley natural, ni siquiera racional. Ni siquiera racional. En el orden antropológico eso es imposible. Bueno, y aquí está mi profesor de metafísica, que me enseñó también esas cosas. Sí, eso no tiene orden, no tiene ese orden. Es ilógico que alguien un cristiano tenga que decidir entre dos males. Eso solamente puede ser del demonio, ya. ¿Sí? Ya, nada más. El cristiano, entre todos los bienes que tiene, elige el bien superior, porque ese es el que lo hace feliz y el que lo perfecciona, el que lo lleva a la comunión más plena con el Señor, que es el sumo bien. El cristiano no tiene por qué. Es más, yo a los hermanos muchas veces se los he dicho, un religioso no tiene que estar eligiendo entre un mal y un bien. Eso sería muy grave en un religioso o en un sacerdote, porque eso quiere decir que todavía no ha hecho el proceso de conversión. La conversión, ¿qué es? La elección del bien en toda su estancia y el alejamiento total del mal en toda su estancia. Eso es una conversión al cristianismo. Un sacerdote, un religioso o un cristiano, más aún que se diga discípulo de Cristo, estar botando el tiempo, perdiendo el tiempo entre si elige un mal y un bien, eso no es cristiano. O por lo menos ya dice que no quiere seguir a Cristo, que no quiere vivir para el Señor, porque lo atrae tanto el mal, que también es su Dios. Y mi Dios no es Dios, el bueno, el ser supremo. ¿Y qué nos está pasando hoy? Hoy estamos muy desconfigurados, hasta mentalmente, porque eso es un trastorno mental, al nivel más alto, más alto. La conciencia y la razón han llegado a un estado de nublación y de oscuridad tan alto que uno se queda profundamente impactado, hasta da escalofrío. Con razón el Papa Benedicto XVI, yo pensé que eso me daba solamente a mí, y hasta estaba como inquieto y mal, ¿sí? Y le leí al Papa Benedicto XVI en una entrevista que concedió en el 2018 a su biógrafo oficial Peter Sewell. Dice que esta sociedad, lo dice ahí, que esta sociedad ya se está construyendo su propio credo. Ya hay un Dios, pero no el Dios de nuestro Señor Jesucristo, no es el Dios del Sinaí, no es el Dios de los profetas que está en la Biblia.
No es el Dios que nos reveló nuestro Señor Jesucristo, ya es un Dios diferente. Eso sí, lo equiparan al mismo Dios cristiano, pero no es cristiano. Y dice el Papa Francisco, el Papa Benedicto, que esta sociedad ya se está construyendo su propio credo. ¿Por qué un credo? Porque ya hay un Dios al que se adora, se le da culto, se le rinde homenaje, se le está entregando la vida, se le está entregando la libertad. Y dice él, hace 100 años, pensar en matrimonio igualitario, pues eso era lógico. Va a llegar usted a mi abuelita, ¿sí? Con mi abuelita que me relacioné hasta los 13 años y medio, que yo le hubiera dicho, abuelita, es que, mire, apareció algo muy novedoso, muy bonito, ya se pueden casar 2 mujeres y se pueden casar 2 hombres. Le hubieran dado un yello a mi abuelita, ¿sí? O que una hija, una nieta hubiera ido donde su abuelita a decirle eso, le daba un paro cardíaco, literal. Muchos somos aquí de esas familias tradicionales y sabemos lo que significaba para ellos eso. Porque era impensable al sentido común. Hace 100 años, dice el Papa Benedicto XVI, pensar en el aborto, en Colombia lo tenemos aprobado en 3 estancias, y es culpa nuestra. Y hoy sigue más firme esa ley que nunca. Y con las elecciones presidenciales de ahorita, quedó más en firme que nunca, que incluso muchos católicos están de acuerdo con eso. Pero el Papa Benedicto XVI dice que hace 100 años eso era impensable. Pero para elecciones presidenciales a muchos católicos no les importó. Nos están poniendo las mismas tentaciones que a Cristo. Pero ya no son graves, porque ya no son entre bienes, ¿sí? Son entre males. Y la gente, cristianos eligiendo el mal menor. El mal menor. ¿Ustedes creen? Eso no es ni siquiera racionalmente, es inconcebible. Inconcebible. Alguien que quiera ser una persona buena en esta sociedad, alguien que éticamente quiera vivir bien, sin hablar de la moral cristiana, solo éticamente bien, jamás elige el mal. Jamás lo elige porque sabe que el mal no perfecciona a nadie, ni siquiera a los animalitos. Lo que pasa es que hoy la gente ya les quitó la naturaleza humana y los hacen comportarse como ni siquiera se quieren comportar los animalitos, ¿sí? Y la gente a los animales ya los personalizó y los humanizó. Entonces hay que tenerle psicólogo, hay que tenerle universidad, hay que tenerle guardería, ¿sí? Hay una cantidad. Ese es el problema que estamos teniendo hoy tan serio. El Papa Benedicto XVI hablaba del eclipse de Dios, es decir, la oscuridad de Dios en la inteligencia humana, en la conciencia humana. Entonces dice él, hace 100 años pensar esto es posible. Dice, pero ahora no. Ahora no, ahora es común, ¿sí? Y quien se oponga a esto, dice el Papa Benedicto XVI, quien se oponga a esto tiene que pagar con la exclusión y la excomunión del básico social. Incluso hasta en la iglesia, ¿sí? Hasta dentro de la iglesia, quien se oponga a esto, a veces resulta como, este no es de Dios, ¿sí? Este no responde al amor de Dios, este no hace parte de la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios admite todo esto. La coherencia en el amor, dicen por ahí, admite todo esto. Y primero el amor. Benedicto XVI, en la encíclica Caritas in Veritatis, dice que cuando el amor se enseña sin verdad, es decir, sin la verdad de la ley natural, de la ley divina, de la palabra de Dios, se convierte en un envoltorio vacío que cada uno puede llenar y manipular a su antojo. La fe católica, la caridad católica y cristiana, la esperanza cristiana está siendo manipulada como si fuera un envoltorio. Y a muchos nos dicen, vea, la auténtica fe es esta. Pero ya no es la fe apostólica. Vaya usted y compárela para que vea.
Aquí le dice el Señor a Adán y Eva, aquí está en el centro. Recuerden que lo que dijo la palabra de Dios, aquí lo dice, ustedes lo pueden ir a buscar en sus Biblias. Dice que en el centro colocó un árbol, y era el árbol de la vida, del bien y del mal. Y dice, ese árbol no lo toquen. Ese le corresponde, ¿a quién le corresponde esa tarea? A Dios. Dios es el único que tiene la capacidad de decir, esto es bueno y esto es malo. Pero imagínense, aquí ya el presidente de Colombia dice, al secuestro no hay que llamarlo secuestro, llamémoslo de otra manera, ¿sí? Llamémoslo un paseo, ¿sí? Un paseo de camping, ese es el nivel. Pero todas las sociedades están marchando hacia esto, todos. O sea, la gente ya no tiene capacidad de razón, ya la perdió. La gente ahora es instintiva, totalmente instintiva. Y se deja llevar de la opinión, no de la verdad. Se deja llevar de una cantidad de cosas fuertes que hay hoy en el ámbito de la información cibernética, y eso es lo que le importa a la gente. Mire, la gente ya no es de la que va y busca en la palabra de Dios a ver si lo que le están diciendo, si es verdad o no es verdad. En cambio, la Virgen, ¿qué hizo cuando el ángel se le apareció? ¿Saben qué hizo la Virgen? Como se conocía toda la palabra de Dios, toda se la conocía. Ella guarda en su corazón, discierne y mira, repasa a ver si todo eso corresponde con lo que ella sabe de la Torá, de los profetas, de los salmos. Y cuando se da cuenta que eso corresponde con eso, ella dice, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. El problema hoy que nos pasó a los católicos, a los que no conocemos la palabra de Dios, y entonces usted cómo va a decir, eso no se llama discernimiento cristiano. De pronto la cantidad de información que usted tiene es como al estilo protestante, que se quedan con lo que les dice el pastor, ¿sí? Y uno va y le dice al protestante, venga, vamos a mirar en la Biblia si eso está ahí o no. No, pero es que no me cree, créame. No, venga, vamos a mirar en la Biblia. Y vamos a mirar en la Biblia a comparar lo que le está diciendo. Y no corresponde. Hoy los púlpitos en la iglesia son eso. ¿Sí? Y como le susciten mejor los sentimientos a la gente y se los muevan, así la gente evalúa si eso es bueno o no es bueno. ¿Sí? Padre, si me gustó. Y a uno le enseñaban un principio, yo me acuerdo cuando estudiaba filosofía, que uno nunca elige lo que a uno le gusta, sino lo que le conviene para la perfección, para el autoperfeccionamiento. Porque hay cosas que nos gustan, pero no nos convienen para ser buenos, ¿sí? Para ser perfectos. Aquí venía una mamá con un niño chiquitico de 3 años. Y a ese niño tan pequeño le diagnosticaron diabetes. Y le encantaba el bombombón. Y la mamá no podía llevarlo a un supermercado porque si lo llevaba, allá se le tiraba a llorarle. Y se le tiraba delante de toda la gente porque no le quería dar un bombombón. ¿Ustedes creen que la mamá, dándole ese bombombón, hubiera hecho lo correcto? Un niño le da un coma diabético y ¿qué pasa? ¿Lo mata? ¿Sí? Así llore, así le guste, así, incluso el bombombón es malo, tranquilamente, sí, para otros es bueno, pero no le conviene. Esa es la tentación que vive Cristo hoy. ¿Qué es lo que me conviene para hacer la voluntad del Padre? Porque el diablo le utilizó puros argumentos de la Biblia, todos son textos del libro del Deuteronomio, todas eran promesas de Dios hechas a Israel. Yo te daré el pan, y se lo dio. En el desierto les dio a comer maná, ¿sí? Yo enviaré a mis ángeles, dice el Salmo 91, que te guardarán, te protegerán en tus caminos para que tu pie no tropiece. Era verdad, era una promesa de Dios. Y el diablo utiliza esto mismo para entorpecer la misión de Cristo. Y le ofrece todos los reinos del mundo, y miren lo que le dice Cristo a Pilato. En verdad le pregunta a Pilato, ¿tú eres rey? Y dice, tú lo has dicho, yo soy el rey. En realidad Cristo sabía que su misión era reinar, ¿sí? Y el diablo lo lleva a la parte más elevada, ¿sí? Y así se lo había dicho el Padre a Cristo. Te daré en herencia todas las naciones.
todas las naciones, se lo lleva a la parte más elevada y le dice, mira, mira los reinos, póstrate delante de mí y todos te los doy. Y Cristo le responde con la misma palabra, adorarás al Señor si me das culto. Miren, ¿qué hacen los políticos hoy? Darle culto al demonio. ¿Sí? Aquí lo decía un padre, un día dijo algo que me impactó mucho. El padre Héctor de Mater Fátima hizo un coloquio de cómo se relacionaba el demonio con los poderosos hoy. Les dice a los políticos, denme sangre y yo les doy poder. El aborto es eso, es un sacrificio de sangre. Miren, lo que hicieron colombianos ahorita en las elecciones fue darle sangre al mal. Esos niños que se están abortando, ¿cuántos? Miles en Colombia, pero miles. Son miles. En estas 3 estancias en las que les tiene aprobada hoy el Estado colombiano. Son miles. Entonces, y yo les doy poder. ¿Por qué no son capaces de bajar un gobierno como el de Maduro? Porque eso tiene también su fuerza oculta, ¿sí? ¿Cómo se baja al mal de su trono? Haciendo la voluntad de Dios. Cristo decide hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo? En el momento en que Él lo quiera hacer y lo quiera alimentar, no por sí mismo, no buscando la solución por sí misma. Por eso dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo, ¿cómo soluciona en esa tentación de tirarse? Pues no es en el momento. Cuando Dios quiera mandar a sus ángeles y Él los envíe para protegerme, yo recibo esa protección. Pero en el momento que Dios decida, no en el que yo decida, no en el que yo quiera. Y lo mismo el reino como el Padre quiera y a la hora que quiera. ¿Cuál es la tentación que tenemos nosotros siempre ante nuestra vista? Que ante el mal queramos solucionarlo nosotros a nuestra manera y en el momento en que nosotros lo queramos solucionar. En realidad esa es en esencia, y no confiar en la providencia de Dios que sabe el cuándo y el cómo y la manera. No les conté el ejemplo de los zapatos, ¿sí? Y así es Dios. Pero ¿qué nos falta? Lo que pasa es que ya nosotros perdimos la fe. Pues no, la fe la gente tiene fe, ¿sí? Pero no tiene fe en el Dios del Sinaí, el Dios de los profetas, el Dios de los salmos, el Dios del Evangelio. La gente tiene fe en otro Dios, ¿sí? Y la gente no sabe que ya le puso nombre, un poder político, una persona, ¿sí? Esos son los ídolos de estos tiempos, ¿sí? Las redes sociales son un Dios y la gente les da culto y les dedica horas y horas, ¿sí? Pero ya muy poca gente le dedica tiempo a la adoración eucarística, ya muy poca gente vive con amor la Eucaristía. El valor que tiene por escuchar algo por ahí no es el mismo valor que tiene cuando viene a la Eucaristía, porque ya esa fe se ha ido perdiendo. Ya esa fe se ha ido perdiendo. Y solo esa fe es la que nos va a salvar y la que nos va a sacar. La que Cristo nos dice que nos va a llevar a la luz verdadera y nos va a conducir al Padre. Por eso en un tiempo como estos, nosotros tenemos que estar atentos, escuchando la palabra del Señor, buscándolo a Él, pero con un corazón sincero. Y por eso hace falta la conversión. A esto solamente se llega cambiando total y radicalmente, diciendo, Señor, ya, voy a dejar de caminar a mi manera y voy a comenzar a caminar a tu manera. Enséñame tú cómo es que es. Y yo me voy a detener a escuchar a tu Hijo Jesús, lo que Él me diga, lo que Él me indica, lo que Él me proponga, y yo voy a hacer todo lo que me diga Jesús. Y por ahí voy a caminar. Esa es la solución. Esa es la solución. Por eso urge que volvamos rápidamente al Señor. Miren, tenemos que volver a la lectura de la palabra de Dios.
tenemos que volver a la oración con la palabra de Dios. Tenemos que volver a la adoración al Santísimo. Tenemos que volver nuevamente a la Eucaristía con un corazón gozoso, con un corazón lleno de esperanza, sabiendo que en la Eucaristía el Señor nos tiene todo lo que nosotros necesitamos. Tenemos que volver a Jesucristo con todo nuestro corazón, dejando nuestra confianza en todas estas cosas que no nos ofrecen a Dios. Por eso aceptemos la gracia de Dios, como dice San Pablo hoy en la carta a los Romanos, que es superior a la culpa, que es superior a la debilidad, que es superior a la justicia humana. Volvamos a Jesús, que si volvemos a Él, el Señor nos saca rápidamente de esta encrucijada. Si volvemos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, Él nos salva inmediatamente. Lo único que tenemos que hacer es, en un acto de humildad, volver a Jesús. Y ya ahí está toda la solución. Y hagámoslo a través de los medios adecuados, los sacramentos que la Iglesia nos ofrece, la confesión, la Eucaristía. Hagámoslo a través de las oraciones tradicionales, a través de las cuales por generaciones y generaciones la gente siempre ha encontrado el triunfo en Dios, el Santo Rosario. No olvidemos lo que ya la Virgen ha hecho a través del Santo Rosario. Naciones enteras salvadas rezando el Rosario. Miren, miren en la historia. Portugal, la Virgen les prometió que si le rezaban el Rosario, los iba a cuidar de los peligros que venían del castigo, y en Portugal le obedecieron, el único país. Le dijo la Virgen a Sor Lucía: ponme a rezar tantas familias el Santo Rosario. Y le decía a la Virgencita: ya están, todavía faltan, que recen más y con más amor. Y comenzaron a rezar, y la Virgen libró a Portugal de un poder totalitario políticamente. Se los derrumbó. Y fuera de eso, Portugal es el único país de Europa que no entró en guerra en la Segunda Guerra Mundial. El único que no vivió las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros confiando en los hombres. No, perdónenme la expresión, pero no seamos tan ciegos, tan ilusos. Miren, la antigua Yugoslavia, en Bosnia, los que han tenido, seguramente algunos han tenido la oportunidad de ir allá. Es un país no solamente católico, un lugar católico, sino que además es eucarístico y mariano, allá que se va a vivir la Eucaristía, a adorar la Eucaristía y a rezar el Rosario. Pero el nivel de gracia, de alegría y de paz y de amor que hay allí, yo creo que no lo hay en ningún lugar del mundo. Y ese lugar fue liberado de las consecuencias de la guerra, porque allí estaban en guerra. Fue liberado. ¿Es quien lo hace? Lo hace el cielo. Y seguiríamos historias. La historia, la batalla de Lepanto, que hizo el Papa, un hombre de fe, y puso a la iglesia entera a rezar el Santo Rosario. Y era imposible, tácticamente, hablando desde el poder político, militar, desde el poder gubernamental, que los cristianos vencieran y triunfaron. ¿Cómo? Rezando el Santo Rosario. Si dejáramos de perder tanto tiempo y comenzáramos a orar verdaderamente desde el corazón, las victorias que veríamos serían extraordinarias, al nivel, porque hoy el cielo hoy tiene el nivel de gracia que hoy Dios tiene así para nosotros, es mucho más grande que antes, pero hay que aprovecharlo. Tenemos que volver a Dios. Tenemos que aprovechar este momento que Dios nos ofrece para convertirnos de corazón y a reconocer, como el salmista hoy en el Salmo 50, que nos hemos pecado, que nos hemos equivocado, que pecamos, que cometimos errores, con humildad, reconocer delante del Señor que nos la hemos embarrado. ¿Y qué hace el Señor? Vuelve y renueva la promesa y derrama sus gracias de manera más abundante. Aprovechemos la Eucaristía. El Padre nos da una muestra. Aquí nos entrega a su Hijo para que le creamos. Y nos dice que si nos acogemos al sacrificio de su Hijo, su sangre y su cuerpo,
Él nos perdona todos nuestros delitos. Y si vamos y lo buscamos a la confesión con un corazón arrepentido, el Padre nos dice que quedaremos como nuevos, incluso en un nivel de gracia y de gloria mucho más grande, porque así es Dios. Porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y por eso le dice el salmista: rocíame con el hisopo, que quedaré más blanco que la nieve. Lávame, que quedaré blanco. Porque Él sabe que Dios es capaz de hacerlo. Dios es capaz de volver a restituir nuestro estado de gracia, de limpieza, de pureza. Pero acojámoslo con fe y creamos que en este altar, en este lugar tan sencillo, donde el Señor se hace presente, está la manifestación del don de Dios, capaz de justificarnos a todos si lo vivimos con fe y creemos verdaderamente que Él lo puede hacer. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.